Hola, ¿qué tal mis tóxicos favoritos? Bienvenidos a un nuevo video en su canal. Chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos sean a otro chismecito en su canal favorito de chismes, porque espero que sea tu favorito, si no, pues no quiero ser tu amiga, la verdad, ni tu hermana. Pero el día de hoy les traigo una historia, hermanas, hermanos. Necesito que esta historia llegue a oídos de muchos papás y mamás, que escuchen lo que la dueña de esta historia vivió. Esta historia yo la seleccioné porque estoy segura que lamentablemente más de una persona lo está viviendo. Ojalá que muchos padres estén escuchando esta historia, porque a veces uno no sabe lo que puede herir a sus hijos con palabras que a lo mejor ustedes como padres lo ven como palabras de chiquitas y que no creo que le afecte, pero ustedes no tienen idea cómo esas palabras se quedan para siempre en el pensamiento y en el corazón de sus hijos. Así que bueno, hermana, como ya leíste en el título del video, por culpa de mi familia intenté desvivirme. Quédate hasta el final de esta historia, estoy segura que muchos vamos a aprender, porque es una historia de mucha reflexión. Ahora sí, si ya te suscribiste y activaste la campanita de notificaciones, ahora sí vamos a comenzar. Esta historia comienza así, hermana. Yo crecí con un padrastro. Te voy a platicar poquito por qué. Cuando mi mamá andaba con mi papá biológico, pues mi papá biológico, ya sabes, era un cucaracho de primera. Trataba muy mal a mi mamá y golpeaba a mi mamá en muchas y múltiples ocasiones. Incluso mi mamá me platicó que en una ocasión ella estaba embarazada de mí y la tiró al suelo y la golpeó. Entonces, y embarazada. Entonces, pues mi mamá decidió mejor dejarlo. Yo tenía un hermano, tengo un hermano que también mi papá biológico lo trataba súper mal. Entonces, pues era una vida muy complicada, pues ahí en la casa, porque pues mi papá era una persona muy intranquila, para no decir palabras que luego, ya saben que luego los videos me quitan por decir estas palabras. Por eso es importante, hermana, que si estás haciendo algo, cambiándole el pañal al niño o lavando los trastes, vengas poquito a ver el video, porque hay palabras que no puedo pronunciar, pero puedo mover la boca para que tú entiendas el contexto de esta historia. Bueno, el caso es que mi papá biológico sí me dio su apellido y todo, pero la verdad es que pues nunca lo sentí como un padre, porque como dice el dicho, padre no es el que engendra, es el que cuida, el que ama y el que respeta. Entonces, no sé si así diga el dicho, pero yo si no ya lo inventé. Entonces nosotros vivíamos en una casa que era de 2 pisos y vivíamos cerca de la casa de mi abuelita. Para esto, hermana, yo recuerdo que el último problema que tuvieron mis papás, mi mamá con mi papá biológico, fue un problema tan grande que mi papá le rompió todas las cosas a mi mamá, su ropa, su maquillaje y todas las cosas de la casa. Fíjate, a pesar de todo lo que mi mamá vivía y de cómo nos trataba a sus hijos, mi papá, pues mi mamá no lo dejaba, porque mi mamá decía que lo amaba. Y la verdad te voy a decir algo, ya ahora entiendo y pues no la juzgo, porque creo que más que amor había una dependencia muy grande que tenía mi mamá con mi papá y por eso no lo podía dejar. Bueno, el caso es, mi mamá ya cansada por fin un día decidió dejar a mi papá, dijo ya no puedo más, ya me cansé y lo dejó. Te voy a contar algo que se rumora, que yo no sé si sea cierto. Mi papá se fue a su pueblo, porque él era de un pueblo, no era de donde estábamos, de la ciudad donde vivíamos, pero antes de irse mi papá a ese pueblo, te digo que fue el problema con mi mamá, y se robó 2 celulares de personas de la calle. Se rumora, hermana, que a mi papá biológico lo desvivieron a causa de esto, pero la verdad es que nunca supimos a ciencia cierta qué fue lo que pasó con mi padre biológico. Después de un año que mi mamá por fin logra salir de esa relación súper tóxica con mi papá, conoce al que ahora es mi padrastro, le vamos a poner Alfonso. Conoce a Alfonso, se enamoran y empiezan a salir. Alfonso empezó a ver por mí desde muy pequeña, entonces pues por ende para mí era como mi papá, o sea, yo le decía papá, no le decía padrastro ni nada. Solamente que había un pequeño detalle casual que pasa mucho, y es que la mamá, o sea, la mamá de Alfonso, o sea, la suegra de mi mamá, pues no la quería. No querían a mi mamá, la familia de Alfonso no quería a mi mamá, que porque supuestamente decían que mi mamá andaba por interés y por dinero con Alfonso. Pero hermana, Alfonso ni tenía dinero. ¿Pero qué crees, hermana? Yo dije, ya, por fin, la luz al final del túnel, se acabaron los problemas en mi casa. No, porque Alfonso
también maltrataba a mi mamá. Pero era un nivel exagerado. O sea, mi mamá todo el tiempo traía sus ojos morados porque pues la trataba mal a Alfonso. Y vuelvo a lo mismo, mi mamá no podía dejarlo porque lo amaba. Y te voy a decir algo, no la juzgo, que no se pudo salir de ahí. Pero una cosa, eso sí, hermana, Alfonso, a mí y a mi hermano, no nos trataba mal. Total, para esto vivíamos en una casa muy pequeña, nos mudamos a una casa más grande, todos en familia, y te puedo decir que en esta temporada fue como el año más feliz porque todo se estaba como que acomodando, pero eso sí, o sea, mi mamá y mi papá siempre se peleaban. Bueno, ya le voy a decir papá Alfonso, ¿ok? Pero siempre se peleaban. Se separaban, regresaban, se separaban, regresaban. Hubo un tiempo que sí, te digo, estaba como que un poco más estable, Alfonso nos daba regalos y pues yo lo veía, o sea, poco a poco mi hermano y yo lo fuimos llamando papá en esta temporada porque se ganó nuestro cariño, no por los regalos, o sea, era parte de, no creas que nos regalaba así, ay, que un carro, no, o sea, detallitos y sobre todo nos daba mucho amor a mí y a mi hermano y fue por eso que se ganó nuestro amor, nuestro cariño y le empezamos a llamar papá. Ay, hermana, pues es que yo no sé cómo explicarte en qué momento las cosas se pusieron tan mal. O sea, Alfonso todos los días le pegaba a mi mamá, todos los días. Fíjate, te voy a contar algo que recuerdo y que me duele porque si alguien ha vivido esto, pues sabrá que pues duele mucho ver a su mamá triste, porque yo a mi mamá la veía siempre llorando, mal, triste. En una ocasión estábamos en la cocina, en la sala, no recuerdo, y mi mamá hizo una broma, un chiste. Se enojó tanto Alfonso que agarró una taza de café caliente y se la aventó en la cara a mi mamá. Afortunadamente no le dejó marcas a mi mamá en la cara ni nada, pero esta fue, recuerdo, como que la primera, o sea, como el parteaguas, el inicio de las veces que mi mamá y yo nos íbamos saliendo de la casa asustadas. O sea, mi mamá me agarraba y nos salíamos asustadas porque ya le teníamos miedo a Alfonso. O sea, te digo, a mí no me hacía nada, pero el ver a mi mamá así y ver que todo el tiempo la trataba así, pues claro que me daba mucho miedo y me asustaba la idea de estar en mi casa y saber que podía lastimar otra vez a mi mamá. Tuvimos una mala racha económica y nos tuvimos que cambiar de casa y nos fuimos a vivir a la casa de mi abuela materna. Obviamente mi abuelita no quería a Alfonso por cómo trataba a mi mamá. Y pues yo le decía a mi abuelita, pues, ¿qué hacemos? O sea, no podemos juzgarla, mi mamá lo ama y no lo puede dejar. Pero eso no quitaba que me doliera bastante ver a mi mamá triste. Viviendo en esa casa fue la primera vez que Alfonso le pegó a mi hermano. Fue la primera vez que yo vi y que además fue la primera vez de muchas que me empezaron a culpar a mí por lo que le hizo Alfonso a mi hermano. Yo no entendía por qué yo había tenido la culpa. Ya después, analizando, fue porque pues mi hermano me defendía, hermana. ¿Y qué pasaba? Pues para que no me hiciera mi daño Alfonso, pues se lo hizo a mi hermano. Las peleas que tenían mi mamá y Alfonso, hermana, siempre, fíjate bien lo que te voy a decir, mamás, escuchen esto. Mi mamá siempre me decía que si ella se peleaba con Alfonso era por mi culpa. ¿Por qué? No sé. No sé por qué me culpaba, no sé por qué me decía a mí que yo era la culpable de sus peleas con él. Pero esto que te voy a decir, quiero que te quede bien grabado a ti, hermana. Tú, mamá, que estás viendo esto. Mamás de todos. Estas palabras a mí nunca, hasta la fecha, se me han podido borrar. Pensar que yo era la culpable o la causante del sufrimiento de mi mamá y que desde muy chiquita mi mamá me lo decía, te lo juro que me duele muchísimo pensar porque me ha costado mucho trabajo entender si realmente yo sí tengo la culpa y tuve la culpa o no la tuve. Señoras, si ustedes no pueden dejar al Señor, ¿por qué culpan a sus hijos? Y perdón que me exalte, pero es que es la verdad. Deje de culpar a sus hijos. Si usted no es capaz de irse a una relación donde la lastiman, donde le hacen daño, porque, ¿sabes por qué lo hacen? Porque es la última, o sea, la única fuente que tienen para justificar el que ustedes no se puedan ir. ¿Qué hago? Pues culpo a alguien. ¿Y quién es el más cerca? Pues mis hijos. Y tus hijos crecen todo el tiempo con ese trauma de pensar que la mamá sufre por culpa de ellos. No sean gachas, oigan. Y tú dirás, bueno, porque para muchos niños su escape regularmente es la escuela, ¿no? Cuando estás en la escuela te olvidas de los problemas de tu casa, pero yo no la pasaba bien en la escuela tampoco.
porque todos se burlaban de mí, de mi cuerpo, y yo empecé a odiar mi cara, mi cuerpo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que mi familia también me hacía estos comentarios de mi cuerpo, que si estaba gorda o no. O sea, eran cosas que me lastimaban. Yo dejé de comer. ¿Por qué? Porque ya me veía al espejo y no me gustaba. Y yo no entendía cómo la gente podía ser tan cruel. Y no entiendo todavía cómo la gente puede ser tan cruel para meterse con el cuerpo, con el físico y con la vida de otras personas. Enfócate en ti. Deja de voltear a ver el cuerpo, que si la celulitis, que si está más chiquita, más grande, más gorda. Que te valga a ti, eso no te debe de importar. Tú enfócate en ti, en tu físico, en tu cuerpo, en tu vida, en tus proyectos. Deja de enfocar tu atención en los demás. Y te voy a decir una cosa, si tú eres una persona que está padeciendo estos problemas donde la gente te critica, ¿sabes por qué lo hacen? ¿Sabes por qué la gente critica? Porque no está conforme con sus vidas. Y en vez de cambiar, yo reflejo mis inseguridades con otros. ¿Y qué hago? Para mí es más sencillo criticar y juzgar a alguien que cambiar yo misma. Las peleas en mi casa eran... no paraban, no paraban, era siempre lo mismo de siempre. Las peleas entre ellos eran... Y fíjate, te voy a decir una cosa, mi madre también empezó a golpear, también lo empezaba a hacer. Y Alfonso me defendía, porque, hermana, cuidado con que mi mamá estuviera enojada o de malas un día, porque marcas dejaban, marcas que hasta la fecha me siguen doliendo. Después de vivir en casa de mi abuela, decidimos mudarnos a un lugar muy muy pequeño, que era una sala y un cuarto y un baño y nada más. Pero yo la verdad estaba muy feliz, porque ya sentía que teníamos nuestro rinconcito como familia, que ya no estábamos en la casa de alguien más. Pues aquí, te digo, los problemas no paraban. Yo me acuerdo que en esta casita, Alfonso llegó un día que se peleó con mi mamá, rompió todo, cristales, ventanas, todo lo de la casa. Mi mamá por fin lo deja. Y yo dije, por fin alivio. Pero ¿qué crees? Que lo vuelve a perdonar y vuelven a regresar. Todas las palabras que mi mamá me decía se me quedaron grabadas. Yo para ese punto de mi vida ya padecía de una depresión y una ansiedad horribles. Pero por supuesto que ni Alfonso, mi papá, ni mi mamá le tomaron importancia a esto. Fíjate, te voy a contar algo. Fue mi cumpleaños. Yo me acuerdo que mi mamá se salió, se fue a trabajar y yo dije, ahorita que regrese me va a traer un peluchito, un regalito. Se fue y regresó con las manos vacías. Y no es el detalle, hermana, no es que me trajera un regalo, pero es que ni siquiera se acordó de mi cumpleaños, ni siquiera me felicitó mi propia madre. Entonces yo me la acerco y le digo, oye, ma, ¿me puedes dar 5 pesos para comprar algo? Es que es mi cumpleaños. ¿Y sabes qué me dijo? No te voy a dar nada porque no te mereces nada. Hermana, esas palabras, haz de cuenta que me las tatuaron en el corazón. Si alguien está pasando por esta situación, platícame en los comentarios si te está pasando esto. Pero si alguien lo está viviendo, sabrá, o si lo vivieron en su infancia y ya son más grandes, sabrán que esas palabras no se borran con nada. Ese día lloré, los siguientes también, te digo, yo estaba muy deprimida. En ese inter conocí a un muchacho que también me hacía sentir mal, se burlaba de mí, de mi cuerpo, de mi físico. Y pues yo cada día, para abajo, la depresión, yo ya no podía más. Me la pasaba llorando, me la pasaba sufriendo. Y a pesar de que ese muchacho me hacía mal, yo lo amaba. ¿Te suena familiar? ¡Qué raro! Mi mamá también lo vivió, ¿verdad? Fíjate cómo a veces los hijos repetimos los patrones de los padres porque creemos que esa es la única forma o la única manera que se ama, porque eso lo aprendimos en la casa y decimos, claro, mi mamá se queda con Alfonso la trata mal, pero mi mamá se queda, eso es el amor. Entonces yo voy por la vida creyendo que eso es el amor. Por eso es importante acudir a terapia para romper esos patrones, esos lazos, esas ideas, y que cambiemos de opiniones y decir, eso que viví no estuvo bien y no lo voy a repetir. Aprender a poner límites. Para ese momento yo ya estaba deteriorada, hermana. Yo ya no sabía qué hacer. Yo no tenía con quién hablar y contarle de lo que yo estaba viviendo. Me sentía tan mal que después de tanto y tanto y tanto pensarlo, hermana, dije, basta, ya no quiero más. Y fue la primera vez que intenté desvivirme. ¿Sabes qué pasó? Que desperté al día siguiente como si nada.
Hasta para eso me sentí mal. Dije, qué tonta, ni siquiera pude haber hecho eso bien. ¿Por qué no me fui? Yo me preguntaba, ¿por qué no me fui? Le preguntaba a Dios a la vida, ¿por qué? Si ya lo intenté. ¿Qué me faltó para completar lo que estaba haciendo para no querer seguir aquí? Llega otro cumpleaños, hermana, y para este punto mi mamá decide por fin dejar a Alfonso. Y yo dije, bueno, pues ya, ¿no? Me voy a mejorar poquito. Para esto, antes de irse Alfonso, pues como despedida de nuevo, ¿no? Como de costumbre, rompió todo otra vez. Y es más, fíjate, se separaron y como yo seguía queriendo mucho a mi papá, él me buscaba para vernos, pero en realidad después me enteré que me usaba solamente para acercarse a mi mamá, porque le pedía perdón. Y mi mamá ya no accedía, mi mamá dijo, no, ya no te voy a perdonar. ¿Y qué pasó? Que Alfonso empezó a con desvirse si no regresaba mi mamá. Eso era puro chantaje. Dijimos, no, mi mamá dijo, no voy a regresar. ¿Qué pasó? Mi mamá lo volvió a perdonar. Esta historia te la cuento hoy, hermana, porque justamente ayer pasó esto. Ayer Alfonso regresó a pedirle perdón a mi mamá y por primera vez Alfonso intentó ponerme a mí un dedo encima. Imagínate. Entonces, mi mamá lo está perdonando. Yo te quiero decir una cosa y ojalá mi mamá vea esta historia. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que regresar con ¿Por qué mi mamá se aferra tanto a una persona que nos lastima? No solamente a ella, también a nosotros que somos sus hijos. Mamás que están viendo este video, no se aferren a las personas así y más cuando hay hijos de por medio. Muchas veces yo he escuchado esto de que es que si yo me quedo con él es por mis hijos, para que no les falte un padre. No, hombre, señora, no, si es por sus hijos, váyase de ahí con mayor razón. ¿Sabe por qué? Porque los hijos somos los que más sufrimos al final del día. Porque sin deberla ni temerla nosotros, sufrimos más. Gracias a todos estos problemas, a mí me detectaron esquizofrenia, bipolaridad, ansiedad y depresión. No somos quienes para juzgar a nuestras mamás, pero también les digo que como hijos, somos los que más sufrimos en esta historia. Me embaracé del sacerdote de mi pueblo 15 años mayor que yo. Si ya te suscribiste y activaste la campanita de notificaciones, ahora sí vamos a comenzar. Esta historia